a darles una palabra para que no se olviden de este día. Amén. Aleluya. Juan capítulo 6. Para mí Juan es el evangelio quizás más difícil de entender, ¿no? El más complejo quizás. No el más profundo, porque yo creo que los 4 evangelios, ¿verdad?, cada uno tiene una profundidad diferente. Pero Juan es como intenso, ¿no? Juan tiene la visión puesta en revelar a Cristo como el Hijo de Dios. La intención del Evangelio de Juan es la revelación de Cristo como Dios. Amén. Eso que tantas veces ha puesto en duda, incluso hay algunas religiones como Testigos de Jehová o como mormones que dicen que Jesús no es el Hijo de Dios. Versículo 25, vamos a ir saltando algunos versículos porque hoy no puedo yo estar aquí como me gusta a mí. Ahorita me dijeron, te enrollaste mucho en el culto de oración. Digo, perdón, amén. Cojo el micrófono y voy a ser más breve. Amén. Juan 6, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto mis señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Amén. Hasta ahí la primera parte. Muchas veces tenemos la imagen, ¿no?, de Jesús como ese Dios que está ahí para concedernos todos los deseos de nuestro corazón. Es más, cuando muchas veces incluso hasta los cristianos evangelizamos o le vamos a hablar a una persona, le decimos, bueno, estás pasando por un problema, una circunstancia, un dolor, un sufrimiento, bueno, pues ven al Señor y verás cómo Dios tiene cosas grandes y planes y esto y lo otro, ¿verdad? Y es un concepto equivocado y una imagen equivocada que damos del Evangelio y que damos de Jesús. Lo que primero Jesús les dice, y el contexto de este pasaje está hablando de cuando Jesús había multiplicado los panes y los peces y habían comido miles de personas. Entonces Jesús, cuando se ve que se acercan todos ellos y le dicen, bueno, ¿por qué me estáis buscando? No me buscáis porque yo sea el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Me buscáis porque habéis sido saciados. Me buscáis porque de repente habéis encontrado la solución a un problema, a una circunstancia, ¿verdad? O porque os habéis saciado exactamente en este momento, pues de pan. Pero vuestro corazón no está en seguirme a mí. Vuestro corazón no está en seguir mis pisadas, sino en que habéis visto la señal de los panes y de los peces, os habéis comido, os habéis saciado y queréis seguir estando en ese lugar. Y Jesús les dijo, trabajad. No por la comida que perece. Ahí no está diciendo el Señor que no trabajes y que seas un vago y te tumbes en tu casa y ya llegará el trabajo. No. Ahí está diciendo tú trabaja para comer, pero punto. Amén. Ya. No dediques un minuto de más, no dediques una hora de más a ese trabajo, sino por la comida eterna que permanece. Es decir, tu trabajo y tu esfuerzo debe de estar enfocado a la vida eterna. Tu trabajo y tu enfoque en tu vida como hijo de Dios, y ahora que tú vas a ser bautizado y cuando sales de las aguas, tu enfoque ya debe de ser servir a Dios. Amén. Tu enfoque tiene que ser trabajar única y exclusivamente para la vida eterna, la que permanece para siempre. No por una comida que al final la vas a comer, te va a sentar bien o te va a sentar peor o tal. No, por eso es lo superficial del ser humano.
Pero en eso es donde nosotros ponemos el foco de nuestra atención y de nuestra existencia. El 95% de las personas enfocan su vida en las cosas que son pasajeras y en las cosas que no son eternas y en las cosas que no tienen un valor más allá de la eternidad. Y eso revela en nosotros que cuando venimos a Cristo, entonces queremos que Dios haga realidad nuestros sueños. Que Dios haga realidad nuestras ilusiones. Que Dios haga realidad lo que nosotros queremos. Como los judíos no entendieron esto. Y le dicen, bueno, entonces, ¿qué señal tú nos vas a hacer para que nosotros creamos? Recuerda que viene de la señal de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero no les bastaba esa señal, sino que pedían más señales. El corazón que está alejado de Dios, el corazón que está alejado de sus caminos, el corazón que no quiere aceptar a Cristo, va a poner siempre la pega de la señal. No, yo necesito tocar para creer. Yo necesito que Dios haga algo especial, que baje un querubín, un serafín o un angelito, aunque sea el más pequeño del cielo, pero que baje, ¿verdad? Y que yo vea una señal. No. Dice la palabra de Dios, el corazón de esta generación perversa y adúltera pide señal. Porque el corazón que está lejos de Dios, hermanos, el corazón que no quiere acercarse a Dios, da igual que vea a un muerto resucitar, no va a creer. Porque su corazón no está en los caminos de Dios, no está en la obra de Dios, sino que está en satisfacer sus deseos carnales, sus deseos de su corazón. Y déjame recordarte que la palabra de Dios dice que el corazón que tú tienes y el corazón que yo tengo es un corazón extraviado, es un corazón peligroso, es un corazón que no sabe lo que desea y que no atina a saber entender y discernir qué es lo que él necesita. Engañoso más que todas las cosas que es el corazón del ser humano. Entonces dijeron, bueno, no le hagan mucho caso, total, este es Jesús, el hijo de José y de María, ya lo conocemos. Está un poco trastornado el hombre. Querían a un Jesús que se ajustase a sus deseos. Querían a un Cristo que se ajustase a su forma de vida. Querían un Jesús que se ajustase, ¿verdad?, a sus necesidades básicas y que cumpliera todas sus preocupaciones, que abriera esa puerta, ¿verdad?, y que trajese todas las bendiciones y que, bueno, Señor, ajústate un poco a mi forma de vivir y entonces creeré, y entonces vendré, y entonces hablaré. Un Jesús, ¿verdad?, como ese Papá Noel. Cuando tú ves la figura de Papá Noel, tú ves la figura de esta generación. Una vez al año, este hombrecito gordo, ¿verdad?, canoso, con una barba grande, se dedica a repartir las ilusiones de todo el pueblo. Viaja de norte a sur y de este a oeste con un solo cometido y con una sola idea: hacer cumplir todos los sueños de todos los habitantes de la tierra. Y para ello tiene millones de elfos, ¿verdad?, allí en el Polo Norte, con manitas chiquititas, haciendo todos los juguetitos durante todo el año. Y una vez al año, él parte del Polo Norte, ¿verdad?, y llega a nuestras casas y nos reparte la felicidad. Y así es como queremos a Jesús, que tenga 1 millón de ángeles, no para servir a Jesús, no para servir a Dios, sino para que nos sirvan a nosotros. Para que nos sirvan a nosotros y nos hagan, ¿verdad?, la ilusión de nuestros corazones y nos den las cosas que nosotros necesitamos, que trabajen para nosotros, que trabajen para nuestra voluntad, que trabajen para los deseos de nuestro corazón. Hermanos, Jesús no vino para eso. El Evangelio no está para eso. El Evangelio no es que tú escribes una carta y dices, bueno, querido Papá Noel, me he portado bien durante todo este año, así que por favor tráeme la bicicleta y la PlayStation, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, Señor Jesús, como yo soy bueno, como yo oro, como yo ayuno, como yo hago todo esto, entonces tú me tienes que dar esto y esto y esto y esto y esto y esto. No. No. Todo lo que tú ves y todo lo que yo veo no fue creado ni para ti ni para mí, fue creado para Cristo. Absolutamente todo. La gente dice, bueno, entonces con lo grande que es el universo debe de haber más gente. ¿Por qué? Porque no va a ser el universo todo para nosotros. ¿Y quién te ha dicho a ti que el universo fue para el hombre?
El universo fue creado para sostener en la medida de lo posible la gloria de Cristo. Dice la palabra de Dios, porque de Él y para Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Lo importante en todo esto, lo importante en nuestra existencia, no somos nosotros, es Cristo. Lo importante en tu vida no son tus deseos, no son mis deseos, no son mis anhelos, es Cristo. Jesús les dijo, versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Jesús le dice, para poder entrar a formar parte de mí, necesitáis comer y beber. Comer mi carne y beber mi sangre. No hay otro camino, hermanos, no hay otra senda que la humillación del ser humano delante del Dios Todopoderoso. No hay otro camino para el ser humano y para alcanzar la gracia y para alcanzar la salvación y para alcanzar la sabiduría y para alcanzar las cosas que Dios tiene para ti y para mí, que comer su carne y beber su sangre. ¿Qué quiere decir? Pasar por la cruz del Calvario. No hay otro camino, no hay otra forma de alcanzar la salvación, no hay otra forma de alcanzar la vida eterna. No hay 20 caminos que nos lleven a Roma, no, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una luz, Jesucristo. Y solo hay una cruz. Y Él les confronta a todos estos religiosos y les dice, mira, olvidaros de vuestro pasado religioso, olvidaros de las historias de vuestros padres. Eso estuvo bien por un tiempo, eso fue algo que yo hice cuando estuve en los tiempos de Moisés o los tiempos de Josué o los tiempos del rey David, pero ahora es el tiempo donde tenéis que pasar por mí. Tenéis que pasar por mí. Tenéis que atravesar mi costado, tenéis que entrar por mi carne y entrar por mi sangre. ¿Qué significa eso? Que necesitáis reconocer vuestra necesidad de mí. Que necesitáis reconocer que sois pecadores, que necesitáis reconocer que sois unos idólatras, que sois unos impuros, que sois unos adúlteros, que sois unos mentirosos y que necesitáis comer de mí. Que no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación en Alá, no hay salvación en Krishna, no hay salvación en ningún vudú, no hay salvación en ningún iluminado. Cristo. Y estas cosas, dice el versículo 59, decía en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, claro, cuando dijeron, bueno, yo ya os he dado de comer, pero eso no es lo que tenéis que buscar, sino que tenéis que trabajar para el reino de Dios. Ah, que tenemos que trabajar para el reino. ¿Y cuándo vamos a trabajar para nuestras causas? Nunca. ¿Cuándo llegará el tiempo en el que yo puedo gastar de mis energías y de mi vida para gastarlas en mi vida, en mis asuntos? Nunca. Dile a tu carne, nunca. Yo no estoy aquí para saciarte. Yo estoy aquí para saciar a Cristo. Yo estoy aquí para servir a Cristo. Yo no he sido creado para el ocio. Yo no he sido creado para trabajar en las cosas que van a perecer pronto. Yo he sido creado para trabajar en las cosas que a eternidad permanecen. Entonces, al oír estas palabras, al oír que tenían que pasar por Jesús y que no aceptaban a Cristo como el Mesías, que no podían aceptar un Mesías que les estaba hablando de esa manera y que les estaba diciendo, yo vengo de Dios, yo soy Dios mismo encarnado, no podían aceptar eso. ¿Qué no puedes aceptar de Cristo? ¿Qué es lo que no te permite llegar a Cristo? Porque no puedes aceptar esas cosas. No es que yo no pueda aceptar a Cristo, pues entonces tengo que olvidarme de todos los ídolos de mi pasado, de mis familiares, pero necesitas olvidarte de todo eso. No es que yo no puedo creer en ese Cristo que es tan único, que desecha todas las demás ideas y que desecha todas las demás religiones, pero es que es el único camino. Es que el mundo tiene que entender que es solo a través de Jesús que viene la vida eterna.
Que a pesar de la globalización en la que van a meter las Escrituras, la globalización en la que van a meter el mensaje del Evangelio, aún desde las más grandes esferas políticas y religiosas, romanas y evangélicas, no podemos desechar la idea de que solamente en Jesús está la salvación. Aunque vayan a decir que todos los caminos y que todos los dioses son los mismos, no son los mismos. Jehová no es Alá. Amén. Y esa es mi discusión con unos y con otros. Cristo no es hijo de Dios, es que nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque para mí Cristo es Dios. Al oír estas palabras, cuando tú oyes eso de que ya la vida cristiana no es hacer realidad tus sueños, no es hacerte feliz a ti, entonces dice que al oírlo muchos de sus discípulos dijeron esto: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede soportar esto? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, escúchalo, sus discípulos, no eran las multitudes de las que habla anteriormente. Los discípulos, algunos de los que estaban más cerca de Jesús, al oír esto, murmuraban, ¿verdad? Y decían todas esas cosas. Y Jesús les dijo: ¿esto os ofende, discípulos? ¿Esto os ofende? ¿Que tengáis que trabajar para mí? ¿Que tengáis que trabajar para el reino? ¿Y que tengáis que olvidaros de las demás cosas? ¿Que tengáis que entrar por mi carne y por mi sangre? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, yo creo que Jesús como que se quedó con los 12, ¿verdad? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dura palabra es esta, y duro es lo que te voy a decir a continuación. Nuestra felicidad no es el objetivo principal de Dios. Él no tiene un plan cómodo para tu vida. Él no tiene un plan suave para las vidas de los creyentes. No desde la perspectiva humana, nuestra, carnal. Muchas veces su plan no es nada maravilloso, no es nada cómodo, como en el caso de José. ¿Cuál era el plan de Dios para José? Esclavitud y cárcel. ¿Cuál fue el plan de Dios para Moisés? El desierto. ¿Cuál fue el plan de Daniel? La cautividad en Babilonia. ¿Cuál fue el plan de Dios para Elías? La persecución. ¿Cuál fue el plan de Dios para Pablo? No voy a sanar tu enfermedad. ¿Cómo es eso? Porque muchas veces las respuestas de Dios no tienen nada que ver con lo que nosotros esperamos. Porque Él nos está formando más y más a la imagen de su Hijo. Y eso nos va a ayudar a comprender su respuesta, que está basada no en nuestras necesidades humanas, no en nuestra comprensión finita y temporal de nuestra existencia. Nosotros tenemos un concepto de nuestra existencia equivocado. Pensamos que lo que estamos viviendo ahora es lo real. Esto no es lo real, esto solamente es una parte pequeña dentro de la eternidad. Pero el plan de Dios es una eternidad completa más allá de todo esto. Y el plan de Dios no es que tú seas feliz y que yo sea feliz y que yo reciba todos los galardones y todo el bienestar que yo pueda ofrecer o que en la vida, ¿verdad? Un buen coche, una buena casa, una buena familia. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que yo sea a la imagen y semejanza de Cristo. Y para eso, hermanos, muchas veces el camino no va a ser fácil. Ustedes que se van a bautizar, el camino no va a ser fácil. El propósito de Dios no es asegurarse de que yo sea feliz, no importa lo duro que pueda resultar esto para cada uno de nosotros. El Evangelio no es predicado para tener una vida mejor, humanamente hablando.
Bueno, ven a Cristo y ya verás, bueno, tu negocio, bueno, ¿cuánto facturaste el año pasado? 200.000, con Cristo 1,5 millones. No, ven al Señor, bueno, que tuve una casa de 100 metros, porque en Cristo 500 metros cuadrados de casa. Dios no existe, hermanos, para hacernos felices. Somos nosotros los que existimos para hacer la voluntad de Dios. Amén. La vida cristiana no consiste en tener comodidades, posesiones, felicidad o éxito y vernos libres de todo sufrimiento. El mismo Pablo le dice al Señor: por 3 veces he clamado a Dios, quítame este aguijón, quítame esta enfermedad. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. ¿Hay algo más grande que las posesiones? ¿Hay algo más grande que la felicidad? ¿Hay algo más grande que el éxito? Es la gracia de Dios. Oh, hermano, si tú tuvieses, tú en la gracia de Dios, ya está. Ya estás completo, ya estás completa. Se trata, hermanos, de que yo llegue a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que yo sea. El hombre o la mujer que Dios ha llamado a ser. Porque lo importante no soy yo, lo importante es Dios y su obra. Eso es lo importante. Y cuando entendemos esto, hermanos, entonces somos libres para poder ver la vida, la existencia de otra manera, y comienzo a ver mi vida como el camino, como el peregrinaje, como el entrenamiento y la senda de estar haciendo en el tiempo y en la forma la voluntad de Dios. Y al final de ese camino no habrá decepción en tu corazón. No habrá un vacío existencial. No habrá un remordimiento por haber dejado cosas atrás, sino que habrá una felicidad inigualable. Porque sin darnos cuenta, nos habremos ido transformando y transformando y transformando en la estatura, en la imagen, en el peso y en el diseño de Cristo. Y produciremos frutos para la gloria del Dios Padre. Y produciremos vida para la gloria de Dios Padre. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Proveernos lo necesario para servirle. ¿Cuántas personas dejan atrás familia, esto y lo otro, por alcanzar, por tener un sufrimiento estéril, vacío? Pero el sufrimiento en Cristo no es un sufrimiento estéril. Lo que tú puedas sufrir en los caminos de Dios no va a ser estéril, va a traer fruto. El sufrimiento de Pablo trajo fruto en vidas, en iglesias. El sufrimiento de Cristo, ¿qué trajo? La salvación a millones y millones de almas. El sufrimiento de la iglesia, el sufrimiento de tu vida, el ponerte en las manos de Dios y alcanzar los propósitos de Dios, ¿qué va a traer a tu vida? La verdadera felicidad. El verdadero gozo. La verdadera paz. Nada de esto lo vas a encontrar en las cosas materiales, nada de esto lo vas a encontrar en el peregrinaje de esta vida, en las cosas vanas. Todo eso, dice la palabra de Dios, lo desean los gentiles, pero no vosotros. Vosotros buscaréis el reino de Dios y su justicia. Y lo que necesitéis por el camino. Amén. Tú te bautizas, sales del bautismo y empiezas tu peregrinaje. Y eres un soltero, imagínate, eres un soltero. Se va a bautizar un soltero, ¿no? O sea, los demás están casados. Por el soltero que se va a bautizar, cuando salga del agua, que mire la cruz y la cruz y la cruz. Y en ese peregrinaje Dios va añadiendo. ¿Amén? Un día te tocan a la puerta. Fulanita, mi esposa, y sigues. Y otro día tocan a la puerta. Mi bebé, y sigues. Amén. Pero no lo buscas tú. Nosotros no estamos para buscar nuestra felicidad,
nuestra autocomplacencia, ¿verdad? O para que nosotros seamos exitosos según el mundo. ¿Qué es el éxito para el mundo? Bueno, pues coche más grande, más éxito; casa más grande, más éxito; cuenta bancaria más grande, más éxito; más personas a tu alrededor a las que tú mandas y los puedes ahí manejar, más éxito. ¿Qué es una empresa exitosa? Cuanto más ventas, más éxito; cuanto más beneficios, más éxito. Pero ¿cuál es el éxito en Dios? ¿Cuál es el éxito en Cristo? Llegar a ser como Él. Ese es el éxito de la vida cristiana, hermanos. Y eso nos va a llevar toda una vida. Amén. Toda una vida. Y cuando volvamos la vista hacia atrás, ¿verdad? Y miremos dónde estábamos y cómo reflejábamos a Cristo hace 20 años y nos vemos ahora, decimos, wow, ahora sí que reflejo mucho más a Jesús. Y cuando pasen otros 10 años y te mires atrás, ahora todavía reflejo más a Cristo, y más a Cristo, y más a Cristo, y más a Cristo, hasta que seamos llevados a su presencia. Amén. Y nuestro cuerpo sea glorificado. Amén. Y seamos conocidos como fuimos conocidos antes de la fundación de todas las cosas. Aleluya. Y seremos semejantes a Él. Amén. Porque de Él salimos, Él nos engendró, Él nos parió con dolores de parto en aquella cruz. Él sufrió para que nosotros naciésemos. Y los hijos deben de parecerse a los padres. Aleluya. Hermanos, olvídate de que Dios está aquí para cumplir tus sueños. Tú estás aquí para cumplir los sueños de Dios. Amén. Solo y exclusivamente. Así que ponte en las manos de Dios y pídele, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres llevarme? ¿A dónde quieres llevar mi casa? ¿A dónde quieres llevar mi familia? ¿A dónde quieres llevar mis hijos? ¿A dónde quieres llevar mi matrimonio? ¿Dónde quieres llevar mi futuro? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu camino perfecto? Y ahí, en ese camino perfecto, es donde encontrarás, ahora sí, la verdadera felicidad. Y te acuestas en la cama y respiras y dices, wow, todo lo tengo. Amén. Todo lo tengo. Porque tengo a Cristo, porque tengo su gracia, porque tengo su misericordia. Así que, hermanos, que van a descender a las aguas, como ha dicho José Luis, este no es el final, es el principio. Amén. Es el principio. Y prepárense, porque cuando pase esta pandemia hay que salir a evangelizar como vamos. Amén. Nos tienen aquí agarraditos, todos metiditos, ¿eh? No nos dejan no coja un folleto que te contaminas. Bueno, cuando se vaya la contaminación, amén. A saco. A saco. Yo creo que este tiempo Dios lo está preparando para preparar a sus soldados. Amén. Amén. Para preparar a su ejército. Así que tómatelo como un entrenamiento. Tómatelo como un tiempo, ¿verdad?, en el que puedes buscar la voluntad de Dios y la gracia de Dios para servirle. Y si no estás haciendo nada en la iglesia, no estás haciendo nada en los caminos de Dios, ven y preséntate delante de Dios. Amén. Y dile, Señor, ¿cómo puedo yo servirte? ¿Cómo puedo yo llegar a hacer tu voluntad, Señor? Hermanos, sin su carne y sin su sangre no hay camino. No hay camino. Así que guarda esta palabra en tu corazón, cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre,